Primero me parece algunas cuestiones para destacar, vamos rápido porque con Natalia recién hablábamos que capaz estaba bueno que como es un foro de cierre podamos intervenir y intercambiar. Así que rápido algunas cosas que me parece que están buenas tal vez para hacer un cierre. La primera que me parece que se evidenció en todos los espacios que habitamos estos 2 días es que hay obstáculos en la implementación de la educación sexual integral. Y esos obstáculos los vemos en diferentes instituciones. Por empezar, la familia. Segundo, el sistema judicial, se mencionó en algunos talleres. La escuela como institución de reproductora de... El sistema médico hegemónico. El sistema carcelario, porque estuvimos hablando de cárceles y la especificidad de las cárceles y el sistema carcelario y penitenciario tiene toda una cuestión ahí profunda. Y por supuesto la iglesia. Instituciones que reproducen no solamente el orden, como ayer hablaban y sostenían algunas compañeras, el orden patriarcal, sino también el orden capitalista, ¿no? Que seguramente Natalia se referirá un poco a eso. Y me parece que la Ley de Educación Sexual Integral llevó y lleva a cuestionarlo todo en algún punto. Nosotros lo decíamos también en relación a la discusión por el derecho al aborto, que la lucha por el derecho al aborto implicaba la lucha por una ley, pero que en definitiva llevó a cuestionarlo todo. ¿En qué sentido digo que lleva a cuestionarlo todo? En que lleva a cuestionar a todas estas instituciones. Se cuestiona no solamente si tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, si nuestras alumnas tienen derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sino que también cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, no infantil, en la infancia, ¿sí? También cuestionamos a la familia como institución de supuesto cuidado per se, ¿no? Cuestionamos también la comercialización de cuerpos a través de, contaba una compañía de La Pampa, por ejemplo, una situación de trata, no solamente era de un pibe que le pedían fotos, un pibe de primaria que le pedían fotos por Facebook, ¿sí? Le daban plata abajo de la puerta, cada vez le pedían fotos más. Cuestionamos la trata, cuestionamos y visibilizamos las violencias cuando hablamos de educación sexual integral, y visibilizamos y cuestionamos la complicidad estatal y la responsabilidad estatal, ¿sí? En todas estas demandas, exigencias, en todos estos puntos. Había una compañera preceptora ayer, por eso vean que cambié todo lo que iba a decir, y estuve hoy a la mañana escribiendo, una compañera preceptora que decía, yo tengo 30 años de preceptora, ¿no? Y dice, yo me tuve que transformar yo primero para poder dar ESI. Si yo no me transformaba y no cuestionaba mi propia vida, mi propia familia, mi propia educación, no iba a poder nunca dar ESI con la perspectiva que estuvimos hablando, que no voy a repetir. Y ella contaba que lo hizo en los últimos años. Y decía que sus hijos le decían, mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa, mamá? Que estás cambiada. Otras compañeras decían que hay un antes y después de la ESI en su propia vida. Contaban que habían hecho una formación en el Infod y decían, me cambió la vida a mí. Y a partir de que nos replanteamos esa propia vida, podemos sentarnos o pararnos en un aula y hablar de esos temas que también tienen que ver con deconstruir la vida de otros y de otras. Porque en definitiva, lo personal es político. Y lo personal deviene en educativo y pedagógico y fundamentalmente tiene que ser colectivo. Y por eso estamos acá. Por eso nuevamente yo la verdad es un orgullo y las felicito porque no puedo creer el congreso que armaron. La verdad es impactante. Otra cosa que quiero rescatar. Nosotras tratamos de no hacer adultocentrismo, ¿no? Pero a la vez, una compañera ayer en el taller, que la veo ahí sentada, relataba algo que era fundamental, que hace muchos años ella daba educación sexual integral y hablaba del papel de las mujeres en la historia, y que sus alumnos y alumnas le decían, basta, profe, deje de hinchar con eso. ¿Qué quiero rescatar con esto? Nosotras como docentes hace años que venimos trabajando educación sexual integral. Y el estudio que presentó ayer la compañera, ¿sí? El estudio de FAUR muestra que nosotras como docentes hace rato venimos garantizando este derecho. Y tal vez peco de adultocentrista, pero que haya un movimiento de pibas y de pibes veinteañeros que hoy están reclamando por sus derechos, también tiene que ver con ese trabajo invisible de todos los días que nosotras venimos haciendo hace años, sin presupuesto, sin horas, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero me parece que hay que valorar también
el trabajo que como docente hacemos. Rápido. Amanda de Ademis ayer planteaba que ojo con hacer responsable a las y los docentes de todas las implicancias respecto de la educación sexual integral, que hay que responsabilizar al Estado. Sí, acuerdo 100%, pero a la vez nosotros tenemos un compromiso, que recién lo dijeron, ¿no? Que es hasta un compromiso militante, que es de todos los días. Y ahí en ese compromiso vamos construyendo un montón de aspectos. La compañera comentaba las cátedras, por ejemplo, del derecho al aborto. Yo cuento esa mínima experiencia. Nosotras como campaña hemos desarrollado cátedras a lo largo y a lo ancho del país en las facultades y con reconocimiento. Exigimos al Estado, pero vamos construyendo en la medida que vamos exigiendo, ¿no? Y en ese sentido yo quiero hacer un rápido, que ya no debo estar pasada de tiempo, avísenme. ¿No? ¿Estoy bien? Ah, bien. Me parece que hay que reivindicar la educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género, pero hay que avanzar en algo más. Para mí hay que empezar a discutir una pedagogía feminista. Y que no se puede hablar de educación sexual integral si no hablamos de una pedagogía feminista. ¿Qué quiero decir con una pedagogía feminista? Que nosotras construimos conocimiento. Empecemos por ahí. No es que nosotros hacemos una práctica muy interesante, lo que presentó ayer la compañera en la investigación, pero no es que solamente hacemos y alguien viene después de la academia y construye conocimiento sobre la base de lo que nosotras hicimos, sino que todos los días estamos construyendo conocimiento. Y lo que hicimos hoy y ayer fue construir conocimiento. Una pedagogía feminista, perdón que lea porque tengo un punteo, una pedagogía feminista que para mí se tiene que basar en el deseo. Y no solo en la necesidad. Porque también lo que vimos en estos días que hablábamos era, bueno, los pibes y las pibas necesitan esto, tienen un derecho, vayamos un poco más. Alojada en el deseo, en el placer, ¿sí? Necesitamos sexuar los saberes, no solo combatir el patriarcado y las determinaciones de género, sino pensarnos como sujetas y sujetas no me gusta, como sujetos y sujetas libres, ¿sí? Eso es una pedagogía feminista también. Porque para mí, la búsqueda de la libertad es la clave de la educación. La escuela reproduce, pero también puede ser un lugar donde construyamos libertad. Se citaba Freire. Freire, les cuento que jamás incorporó la perspectiva de género feminista, no hablaba de mujeres. Cuando Freire incorpora algo respecto de cuestiones de género, leyendo a Bell Hooks, que no sé si la conocen, una pedagoga feminista negra, yanqui, que ella todos sus escritos los escribe de manera muy coloquial, ¿sí? No escribe para la academia y cuestiona mucho la academia. Por supuesto que toma cosas de Freire, pero Freire después toma y dice, voy a incorporar cuestiones del feminismo. Y ella planteaba, y en consonancia con lo que planteaba Ciris ayer, una educación no solamente antipatriarcal, antimachista, sino antirracista, antisexista, antihomofóbica, ¿no? El racismo, importantísimo en esta clave. Acuérdense que ayer ella comentaba que nosotras vivimos en un país profundamente racista, ¿no? Y ella plantea esto, descentralizar el conocimiento teórico, pensarnos a nosotras como constructoras de conocimiento, ¿no? Esperen. Combinar entonces cuestionamiento, sexo, género, clase, raza, etnia, para cuestionar colonialismo, patriarcado y capitalismo. Para mí esa es la tarea. Ahí también toma a otra compañera que se llama Yuderki Espinosa, que ella habla de una perspectiva decolonial necesaria para nuestros pueblos. Y ella plantea que todo feminismo que no sea racista es racista, ¿no? Entonces hay que sí o sí incorporar esa perspectiva. Otra cosa que tomo, y voy cerrando, oponernos a la pedagogía de la crueldad y hacer una pedagogía feminista, como dice la compañera Rita Segato. Y ella plantea algo que para mí es muy importante, que nuestra transgresión tiene que ser el deseo, y ahí vuelvo a lo que decía antes.
Y, para cerrar, yo creo que una ética feminista tiene que sí o sí, una pedagogía feminista sí o sí se tiene que basar en una ética del cuidado. Corriéndonos del imperativo moral del cuidado, como nos tienen acostumbradas a las mujeres en el rol patriarcal, sino apropiarnos de ese cuidado como una idea revolucionaria. Volver a los afectos, ¿no? Que el capitalismo y el patriarcado tratan de destruirlos todo el tiempo. Y que implica alejarnos del consumo, un montón de aspectos. Cierro con dos cosas. Diana Mafia dice que para que nos podamos definir como feministas y tener una pedagogía feminista, tenemos que tener una praxis feminista. Y esa praxis feminista se basa en un compromiso de no reproducir las opresiones, pero no como un hecho heroico, sino día a día, en lo cotidiano. Y nosotras como docentes eso lo sabemos perfectamente. Lo que significa todos los días ir rompiendo con el comentario de mirá puto en el aula y parar la clase para decir eso acá lo vamos a cuestionar. Cierro con una sola cosa que me gusta y se los leo. Es un poema de Audre Lorde, no sé si la conocen, una poeta. Y le dejo paso a Nati, así después hablamos, que dice: y cuando el sol amanece, tememos que no me permanezca en el cielo. Cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir el alba. Cuando nuestro estómago está lleno, tememos el empacho. Cuando está vacío, tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos en soledad, tememos no volver a encontrar el amor. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar. Bueno, un poco yo lo que venía pensando y que vengo también debatiendo bastante en algunas instancias donde fui invitada, quería transmitirlo a ustedes, compartirlo y que después, si les parece, también podamos, como decía Celeste, intercambiar y abrir el micrófono para ustedes. En un año donde las mujeres, el movimiento Mujeres, tuvimos un protagonismo muy importante y yo esto lo quiero rescatar porque demostró, por un lado, todo lo que decía Celeste, la reacción que hubo a este movimiento, pero por la positiva mostró que las mujeres, cuando tomamos nuestras demandas y ganamos las calles, podemos imponer en la agenda pública, como fue este año el debate del aborto, ¿no? Y esto lo remarco porque, lejos de, como se dijo a través de los medios de comunicación, de que el presidente era el feminista menos pensado, que el presidente abrió el debate del aborto, lejos de eso, lo que abrió el debate del aborto fue la lucha en las calles de las pibas, de los pibes y de las mujeres. Como decía Celeste, en Argentina hay una tradición de lucha enorme, de hace muchos años, de los movimientos de mujeres, de esos grupos de mujeres que les decían las locas porque peleaban por la educación sexual, por el aborto, cuando era un tema tabú. Y esa tradición se fusionó con la energía y con la fuerza de las pibas que quieren ir por todo, que van por la liberación sexual, que van por las libertades, que van contra todas las injusticias y lo que ellas entienden que avasallan sus derechos y del que tienen al lado. Porque ustedes no sé si han visto, pero en Buenos Aires se vio mucho eso de muchas pibas, incluso de la capital, que se movilizaban y decían: yo vengo acá no solo por mí, porque por ahí yo tengo la posibilidad, digamos, de acceder a cierta educación sexual, de, si tengo un embarazo no deseado, pagar 30.000, 40.000 pesos, que es lo que cuesta hoy un aborto clandestino en Buenos Aires, en ciertas condiciones de salubridad, digamos. Pero estoy acá porque veo que mueren pibas pobres, que mueren mujeres pobres, que mi mamá, mi abuela están condenadas a esa tradición de ocultar, digamos, haberse hecho un aborto, y eso es lo que no soportaban y no querían que siga sucediendo. Entonces, creo que ese fenómeno que dio a las pibas la entrada a la vida política es lo que impuso el debate del aborto y es lo que logró que este año se visibilice también como un aspecto de violencia a las mujeres la clandestinidad del aborto, ¿no? Como lo llamó una periodista de Página 12, la revolución de las hijas, que también contaba Celeste, revolucionó las casas, las madres, muchas de ellas trabajadoras que muchas veces en sus lugares de trabajo no tienen la posibilidad, digamos, de poder expresar
la demanda del aborto, de poder expresar, de tener una maternidad deseada, ¿no es cierto? Cuando muchas mujeres, ustedes saben que en las líneas de producción tienen que ocultar sus embarazos o tienen que ocultar que tienen hijos para que no sean despedidas, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa revolución de las hijas fue la llave que abrió a que hubiéramos movilizaciones tan masivas que impactaron no solo en Argentina, sino en toda la región. Porque lo otro que yo rescato también es que este movimiento de mujeres y de lucha por las libertades no es solo en Argentina, sino que es mundial, que tiene que ver con que las mujeres hemos avanzado en ciertas relativas conquistas de derechos, hemos avanzado en el terreno, digamos, del trabajo, ¿no? Hay una feminización del trabajo donde las mujeres han accedido a mayores puestos de trabajo y todo, por supuesto que en condiciones precarias, entonces que esto también ha hecho que las mujeres estemos en primera línea peleando por derechos tan elementales como es pelear contra la precarización de la vida, pelear por el derecho al aborto, pelear por la educación sexual y por todos los derechos que están planteados. Entonces este movimiento de mujeres internacional, que está en primera fila, que lo vimos acá en Argentina por el derecho al aborto, pero que lo vimos también en Estados Unidos contra Trump, un misógino, ¿no es cierto?, que quiere retrotraer todos los derechos que han conquistado las mujeres en Estados Unidos, que ayer tuvimos su visita en el país. Lo hemos visto en Brasil, contra Bolsonaro también, ¿no es cierto?, otro misógino que también promete avanzar contra los derechos de las mujeres, incluso también contra los docentes. Ustedes saben que el Bolsonaro tiene un proyecto de ley que se llama Escuelas sin Partido, y que es un proyecto que pretende sancionar a todo alumno o docente que hable, digamos, ¿no?, de política, que esté por fuera del currículum educativo que ellos quieren renovar. Entonces, hay toda una avanzada, digamos, de estos sectores derechistas es una reacción a todos los movimientos de mujeres y de lucha que hay en el mundo, y que en nuestro país también se expresó. Porque en nuestro país, o sea, yo contaba esto que tuvimos esta experiencia con Celeste, ¿no es cierto?, donde el movimiento de mujeres se desató con todo y se impuso el debate en la Cámara de Diputados. Logramos un triunfo porque logramos arrancar la media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y para esta altura el movimiento de mujeres había ganado las escuelas, los lugares de trabajo. No era un fenómeno de capital como querían plantearlo al principio, sino que fue un fenómeno nacional, y ustedes acá también lo vieron, y enseguida comenzaron a desatarse todas las fuerzas del régimen para justamente evitar que esto se desarrolle, ¿no? Y ahí vimos a la cúpula de la CGT diciendo que el aborto es una política de descarte. Ahí vimos a la jerarquía de la Iglesia, el propio Papa comparando la política del aborto con el genocidio nazi. Ahí vimos a la jerarquía de la Iglesia aprovechando los actos y homilías en todas las provincias y en Capital, señalando con el dedo a los diputados que iban a votar a favor y amenazándolos con que votaran, para que votaran en contra del derecho al aborto. Entonces esa denominación que le dieron las pibas a los senadores cuando llegó ese triunfo a la Cámara de Senadores y lo vetaron, es decir, un derecho que ya habíamos ganado en las calles y que 38 senadores dijeron no va a pasar este derecho que ustedes ya ganaron en las calles. Esa dominación que le dieron las chicas, que decían que eran dinosaurios, estuvo muy bien denominado, digamos, ¿no? Porque mostró un régimen que se llama democrático, que habla de respetar la representatividad, mostró su verdadera cara, es decir, un régimen absolutamente antidemocrático, donde la política, aquellas que entendieron bien, que entendieron que la política era involucrarse, protagonizar, ganar las calles, movilizarse e imponer nuestros derechos y demandas en ese espacio, que es el espacio de las mayorías, encontraron con un rechazo absoluto de esas instituciones que se conjuraron la Iglesia, los partidos dominantes, porque ustedes saben que los votos de los senadores no fueron solo del macrismo. Aportaron votos todas las variantes del régimen, aportaron votos el peronismo, el kirchnerismo, todos aportaron sus senadores, y esos 38 senadores de todos los partidos vetaron ese derecho que millones ya habían ganado en las calles. Entonces, esa experiencia enorme que hicieron millones con la democracia en nuestro país, creo que es muy rica y creo que nos tiene que invitar también a reflexionar y a sacar conclusiones, ¿no?
Y creo que también lo otro que se identificó es un enemigo claro que está hace años en contra del avance de los derechos de las mujeres, que es la jerarquía de la iglesia, de las iglesias, porque ustedes vieron que quedó claro que ya no es solo la iglesia católica, sino que las iglesias evangélicas, las cúpulas, digamos, también se han organizado en contra de nuestros derechos. Lo hicieron en su momento contra el divorcio, lo hicieron contra el voto femenino, lo hicieron contra el matrimonio igualitario, lo hicieron contra el aborto, y el justificativo y el argumento que usaban contra el aborto era que para no llegar a la instancia de aborto había que tener educación sexual. Bueno, vetaron el aborto en el Senado, entonces dijimos, bueno, vamos por la educación sexual. Y mostraron su verdadera cara, que tampoco quieren que haya educación sexual, ¿no? Entonces, bueno, por un lado quería contarles que en la Cámara de Diputados nosotros de todos modos estamos dando la pelea para que efectivamente tengamos educación sexual. Como ya se planteó ayer y ya se habrá debatido, o sea, esta ley que tenemos hace 12 años tiene límites importantes que han impedido que durante estos 12 años se haya efectivamente implementado la educación sexual, ¿no? Ayer se nombraron dos, que son los dos más importantes y que tienen que ver con que no es una ley de orden público. Ustedes saben que cuando una ley se declara de orden público, las provincias, los municipios y todas las jurisdicciones tienen que atenerse a esa ley, tienen que cumplirla, ¿no? La de Chile, claro. Hoy la ley sancionada en 2006 es una ley que las provincias pueden adherir o no, digamos, pero no tienen la obligación. Ese fue un impedimento, que ustedes saben que hoy tenemos una situación en Argentina, hay solo 9 provincias que adhieren a la ley con un montón de límites, ¿no? Sin presupuesto, sin designación de personal, pero son 9 provincias. Y tenemos también, por otro lado, la contracara de 3 provincias que están en disputa, ¿no? Pero que tienen educación religiosa en las escuelas públicas. Entonces, bueno, esa es la situación que ha permitido no declarar esta ley de orden público, por un lado. Y por otro lado, lo otro, que ayer también se planteó, es el artículo 5 de esta ley, que considera que las instituciones pueden darla de acuerdo a su ideario, es decir, que aquellas instituciones religiosas pueden dar lo que ellos denominan la educación en el amor, que es la anti-educación sexual, ¿no? Esas son las dos reformas centrales que hay un proyecto de ley de varios bloques en acuerdo que tiene aprobación de la comisión de las comisiones en las que se ha tratado, que son la de salud, de educación y de mujer, pero sin embargo es un proyecto que está cajoneado, que hemos llegado a fin de año y que no ha llegado al recinto, es decir, que no se ha podido aprobar. Queda una sesión en el año, que es la semana que viene, que nosotros desde el Frente Izquierda vamos a pelear para que se trate, pero es difícil porque hay un acuerdo de todos los bloques de no avanzar con esta reglamentación. Entre otras cosas, que después lo pueden conocer porque están en las páginas de la Cámara de Diputados, nosotros hemos acompañado digamos, este dictamen de mayoría alrededor de la reforma de educación sexual, pero también hemos planteado, en disidencia, digamos, con este dictamen, la necesidad de que se consideren en la ley de educación sexual los antecedentes que hay, como el fallo FAL, como la ley de identidad de género. Hemos planteado también la necesidad de que los contenidos se elaboren en comisiones compuestas por docentes y estudiantes, porque ustedes saben que lo elabora el Ministerio de Educación, y más allá de que sea progresivo y que sea una herramienta para nosotros, pero acá ustedes han demostrado que hay mucho más conocimiento sobre la base de las experiencias que los docentes tienen para aportar y sistematizar alrededor de educación sexual. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la reforma de la educación sexual. Pero volviendo, digamos, a las conclusiones que nos dejó esta pelea por el derecho al aborto y la educación sexual, yo siempre me preguntaba, ¿por qué tanto ensañamiento de la Iglesia, ¿no es cierto?, contra la educación sexual, contra los derechos de las mujeres? Bueno, evidentemente la educación sexual, todo lo que hemos debatido acá y lo que ustedes debaten con sus alumnos en las escuelas, cuestiona aspectos sensibles, digamos, que hay gente interesada en que no se cuestionen, ¿no? Y que tienen que ver con los mandatos, que tienen que ver con los mandatos a los cuales nos quieren relegar a las mujeres
y que tiene que ver con justamente mantener esto que hablaba Celeste, la reproducción, ¿no es cierto?, de una conformación social y de un orden social donde las mujeres somos relegadas al trabajo doméstico, donde las mujeres somos relegadas a las tareas de cuidado, donde las mujeres somos relegadas a sostener el patriarcado, ¿no? Y en esto hay una confabulación entre el patriarcado y el capitalismo que la Iglesia viene a defender. Entonces, yo la conclusión que quería dejarles, en un momento particular de nuestro país donde estamos a las puertas, digamos, de avanzar, el gobierno tiene la intención de avanzar con planes de ajuste, de entrega, ¿no es cierto?, al FMI, al imperialismo. Ustedes saben que ayer estuvo el G20, China, Estados Unidos están muy interesados en hacer negocios en nuestra región y sabemos que cuando el imperialismo tiene injerencia en América Latina no significa beneficios para las grandes mayorías. Entonces, en este momento donde la Iglesia está justamente defendiendo al orden establecido, está defendiendo al capitalismo, la conclusión para conquistar nuestros derechos, la educación sexual y todo, tenemos que pensar cómo la ligamos a una pelea anticapitalista. No puede estar ligada nuestra pelea por conquistar derechos mientras nuestros niños, nuestros alumnos van a avanzar en situaciones de pobreza, donde los padres de nuestros alumnos van a quedarse sin trabajo, donde los barrios vamos a volver a ver el crecimiento fenomenal de los comedores y de la pobreza, ¿no? Yo estoy en La Matanza, un distrito que ya estamos viendo, ustedes lo verán seguramente acá también, el impacto de la pobreza, la recesión, de la devaluación de este año. Entonces, hablar de educación sexual, hablar de defender los derechos de los niños y de los adolescentes y de las niñas y de los niños, tiene que ver también con defender que tengan una vida digna. Y para eso no hay ninguna salida que no sea afectar los intereses de los grandes capitalistas. Entonces, yo dejar esa reflexión, creo que dar esta discusión en un sindicato recuperado es muy importante, porque creo que desde los espacios que vamos conquistando estamos llamados a unir lo que el neoliberalismo quiere separar. Es decir, el neoliberalismo nos dice, peleemos por ayer la escuchaba la esposa del presidente de Canadá, que vino a hablar del aborto, le regaló unas medias con los pañuelos verdes al embajador de Canadá, en un país donde venía a hablar de la equidad salarial, venía a hablar de que las mujeres podemos avanzar en tener mayores puestos de dirección, mayores, digamos, romper el techo de cristal, en un país que nos sojuzga, o sea, países imperialistas que sojuzgan en los países como los nuestros, ¿no es cierto?, donde millones de mujeres van a pasar a la pobreza si avanzan estos planes. Entonces, creo que como docentes, como miembros de sindicatos recuperados, estamos llamados a utilizar estas herramientas justamente a ponernos al servicio de esos sectores que hoy nadie los está defendiendo. Y hermanarnos, porque realmente, o sea, pelear en una escuela por educación sexual es pelear por una escuela digna, por tener condiciones dignas de trabajo, y eso implica hoy enfrentar los planes de saqueo del imperialismo y del FMI en nuestra región. Así que yo quería dejarles esa reflexión y por supuesto invitarlos a que peleemos juntos, ¿no?, en esa pelea. Así que nada.